Hay algo curioso en la vida. En Japón me enseñaron que ser correcto no es lo mismo que ser querido. Y en Latinoamérica descubrí que ser bueno no siempre significa ser respetado. Un día había un hombre que ayudaba a todos en su trabajo. Nunca decía no, siempre estaba disponible, hasta que un día lo vi agotado, sin energía y sin respeto de nadie. Y me pregunté, ¿en qué momento ser buena persona se convirtió en sinónimo de ser usado? Hoy quiero hablarte de algo incómodo pero necesario. Dejar de ser bueno por impulso y empezar a ser inteligente con tu bondad. Cuando observas la vida con calma, te das cuenta de algo incómodo. No todas las personas que reciben tu bondad la interpretan como un regalo. Muchas la interpretan como una oportunidad. Recuerdo algo que vi cuando trabajaba con personas en distintos entornos culturales. En Japón, por ejemplo, hay una idea muy clara. Ayudar no significa cargar la vida de otros, significa orientar. Nadie espera que tú resuelvas lo que el otro no quiere resolver. En cambio, cuando llegué a América Latina, noté algo muy distinto. Mucha gente confundía la bondad con disponibilidad total, como si decir sí fuera una obligación moral. Y ahí entendí una verdad que cambió mi forma de ver las relaciones humanas. La bondad sin criterio no es virtud, es vulnerabilidad. Porque cuando tú ayudas sin medir, cuando dices sí por costumbre, cuando das sin observar si hay respeto, estás abriendo una puerta que no sabes quién va a cruzar. Al principio parece algo noble, incluso admirable, te sientes una buena persona, alguien confiable, alguien que está siempre para los demás. Pero con el tiempo, si no hay límites, esa misma bondad empieza a transformarse en cansancio, en frustración, en silenciosa decepción. Conocí a un hombre en un entorno laboral que representaba esto perfectamente. Era el típico compañero que nunca se negaba a nada. Si alguien necesitaba ayuda, él estaba ahí. Si alguien quería cambiar su turno, él lo hacía. Si alguien no cumplía con su responsabilidad, él la asumía. Todos lo elogiaban, pero nadie lo respetaba realmente. Un día lo vi sentado solo, después de una jornada larga, con una expresión de agotamiento profundo. Y me dijo algo que no olvidé: siento que sin mí todo se cae, pero al mismo tiempo siento que nadie me cuida a mí. Ese es el punto donde la bondad sin criterio se convierte en carga. Porque el problema no es ayudar. El problema es ayudar sin observar si hay reciprocidad, sin entender si tu presencia está siendo valorada o simplemente utilizada. Y lo más peligroso es que al principio tú mismo no lo notas. Te dices, no pasa nada, yo puedo, no me cuesta ayudar, así soy yo. Pero poco a poco empiezas a vivir cansado, emocionalmente drenado, con la sensación de que das demasiado y recibes muy poco. Y aquí viene una lección importante. Las personas no aprenden a respetarte por lo que das, sino por lo que no permites. Cuando no tienes criterio, tu bondad se vuelve predecible. Y lo que es predecible deja de ser valioso. En cambio, cuando aprendes a observar, a decir sí cuando corresponde y no cuando es necesario, tu presencia cambia. Ya no eres alguien que está disponible por inercia, eres alguien que elige. Y esa diferencia lo transforma todo. Ser inteligente con tu bondad no significa volverte frío, significa volverte consciente. Significa entender que ayudar sin dirección no construye relaciones sanas, solo construye dependencia. Y la dependencia siempre termina en desgaste. Por eso, la verdadera madurez no es dejar de ser bueno, es aprender a ser bueno sin dejar de ser justo contigo mismo. Y cuando entiendes esto, tu vida empieza a ordenarse desde un lugar mucho más profundo. El respeto que tú te das primero y que los demás solo aprenden a seguir. Hay un momento en la vida en el que tienes que decidir algo muy silencioso pero muy poderoso. ¿Quieres ser aprobado o quieres ser respetado? Porque no son lo mismo. Y perseguir ambas cosas al mismo tiempo suele ser la razón por la que muchos terminan perdiéndose a sí mismos. He visto esto en distintos contextos culturales. En algunos lugares
se valora mucho caer bien, ser amable, no generar incomodidad. La gente evita decir no para no romper la armonía del grupo. Pero también he visto el otro extremo. Personas que, por miedo a perder aprobación, se olvidan de poner límites y terminan viviendo vidas donde todos los demás están cómodos, menos ellos mismos. Recuerdo a un joven que conocí en un entorno educativo. Era extremadamente querido por todos. Siempre sonreía, siempre ayudaba, siempre decía que sí. Nadie tenía una queja de él. Sin embargo, había algo triste en su mirada cuando nadie lo veía. Un día le pregunté cómo se sentía realmente y me respondió algo muy honesto. Siento que si dejo de complacer a todos, nadie me va a querer. Y ahí estaba el problema, porque cuando tu valor depende de la aprobación de los demás, empiezas a negociar contigo mismo todos los días. Dices sí cuando quieres decir no, aceptas cosas que no te gustan para no incomodar, te adaptas tanto a lo que los demás esperan que poco a poco dejas de saber quién eres realmente. Pero hay una verdad que duele un poco más. La aprobación es frágil, el respeto es sólido. La aprobación depende del humor de otros, de su conveniencia, de su estado emocional. Hoy puedes ser el favorito de alguien y mañana simplemente dejar de ser necesario. En cambio, el respeto no se regala, se construye. Y se construye cuando las personas entienden que tú tienes valores, límites y coherencia, incluso si eso incomoda. He visto personas que eran muy populares, pero no eran tomadas en serio. Y también he visto personas que no eran las más populares, pero cuando hablaban todos escuchaban. La diferencia no estaba en cuánto agradaban, sino en cuánto se respetaban a sí mismas. En una ocasión, en un entorno de trabajo, observé a dos tipos de líderes. Uno era muy querido porque siempre cedía, siempre aceptaba cambios, siempre evitaba conflictos. El otro era más firme, a veces incluso incómodo, pero claro en sus decisiones. Con el tiempo, el primero empezó a ser ignorado cuando intentaba poner orden, mientras que el segundo, aunque no siempre era el más popular, era el que realmente marcaba dirección. Uno buscaba aprobación, el otro había construido respeto, y esto es clave entenderlo. Cuando tú priorizas ser aprobado, te vuelves moldeable, pero cuando priorizas ser respetado, te vuelves estable. El respeto nace cuando los demás saben que no pueden cruzar ciertos límites contigo. No porque seas agresivo, sino porque eres claro. No porque impongas miedo, sino porque transmites coherencia. Y lo más interesante es que cuando empiezas a respetarte a ti mismo, no necesitas exigir respeto afuera. Simplemente ocurre. Algunas personas se adaptan a tu nueva forma de ser, otras se alejan y ambas cosas son necesarias, porque no todos estaban contigo por las razones correctas. Al final, vivir buscando aprobación es vivir dependiendo de emociones ajenas. Pero vivir buscando respeto es construir una identidad que no se negocia, y cuando eliges respeto, empiezas a vivir con algo que la aprobación nunca puede darte: estabilidad interna y paz contigo mismo. Hay una palabra que muchas personas aprenden a evitar desde muy temprano: no. Nos enseñan a decir sí para ser educados, para ser correctos, para ser aceptados, pero casi nadie nos enseña que un no bien dicho también puede ser una forma de amor, de respeto y de madurez. He observado algo interesante entre culturas. En algunos lugares, decir no de forma directa puede parecer frío o incluso descortés. Entonces, la gente aprende a rodearlo, a suavizarlo, a evitarlo. Pero el problema no es la palabra en sí. El problema es lo que pasa cuando nunca la usamos. Porque cuando una persona no sabe decir no, termina diciendo sí a todo, incluso a lo que la está dañando. Recuerdo una situación muy simple, casi cotidiana. Un hombre que conocí tenía la costumbre de ayudar a todos en su entorno. Si alguien le pedía tiempo, lo daba. Si alguien le pedía dinero, lo prestaba. Si alguien necesitaba apoyo emocional, ahí estaba. Era una persona muy querida. Pero un día me dijo algo que me llamó la atención. Siento
que no tengo espacio para mí mismo en mi propia vida. Y eso ocurre cuando el sí se vuelve automático y el no se vuelve imposible. Porque cada vez que dices sí a algo que no quieres, estás diciendo no a ti mismo. Estás diciendo no a tu descanso, a tu energía, a tu tiempo, a tu paz mental. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a vivir una vida diseñada por las expectativas de otros, no por tus propias decisiones. Decir no no es rechazo a las personas. Es una forma de claridad. Es decir, esto sí, esto no, hasta aquí puedo, más allá no. Y esa claridad es lo que hace que las relaciones se vuelvan sanas. Porque donde no hay límites, no hay respeto, y donde no hay respeto, la relación se desgasta. He visto familias donde todos ayudan a todos, pero nadie se siente realmente en paz. He visto amistades donde uno siempre está disponible, pero nunca es tomado en cuenta en serio. He visto personas que creen que decir sí las hace buenas, pero en realidad las está dejando vacías. Y aquí está la verdad que cuesta aceptar. No todo lo que te piden es tu responsabilidad. No todo lo que otros quieren de ti tienes que dárselo. Y no toda oportunidad de ayudar es realmente saludable para ambas partes. Un no, dicho a tiempo, puede evitar resentimiento, agotamiento y relaciones desequilibradas. Es un acto de amor porque protege la relación de convertirse en dependencia o abuso. Y también es un acto de amor propio, porque te recuerda que tú también importas dentro de tu propia vida. Recuerdo a un joven que comenzó a practicar esto por primera vez. Al principio se sentía incómodo, decía no y luego se sentía culpable. Pero con el tiempo empezó a notar algo curioso. Las personas adecuadas lo respetaban más y las personas que solo lo buscaban por conveniencia se alejaban. Y aunque eso dolió al principio, después entendió que no estaba perdiendo personas, estaba ganando claridad. Porque cuando empiezas a decir no con calma, sin agresividad, sin culpa, empiezas a construir algo muy valioso. Una vida donde tu energía deja de estar en constante fuga. Decir no también es una forma de decir sí a lo que realmente importa, a tu paz, a tu propósito y a la vida que quieres construir sin traicionarte. Y cuando aprendes eso, descubres que un no bien puesto no rompe relaciones sanas, solo revela cuáles nunca lo fueron realmente. Hay algo que casi nadie te enseña, pero que determina la calidad de tus relaciones, tu paz mental y hasta la dirección de tu vida. No es solo lo que haces con los demás, sino lo que permites emocionalmente dentro de ti cuando otros actúan contigo. He observado algo muy claro en distintos contextos culturales. Hay personas muy correctas, muy amables, muy serviciales, pero emocionalmente inestables frente a la presión de otros. Y eso las convierte en vulnerables, porque no es suficiente con tener buenas intenciones. Necesitas estabilidad interna para sostener límites. Recuerdo una situación simple, en un entorno cotidiano, donde un hombre siempre respondía a todo con emoción. Si alguien le pedía ayuda, sentía culpa si no la daba. Si alguien lo ignoraba, sentía ansiedad. Si alguien lo criticaba, cambiaba completamente su actitud para agradar. No era una mala persona, pero era una persona emocionalmente reactiva. Y esa reactividad lo convertía en alguien fácil de influenciar. Con el tiempo, su entorno empezó a notar algo. No necesitaban insistir demasiado, solo necesitaban presionar un poco emocionalmente. Y él cedía. No por debilidad de carácter, sino por falta de disciplina emocional. Y aquí está la clave. Cuando no tienes control sobre tus emociones, otras personas terminan teniendo control sobre tus decisiones. La disciplina emocional no significa no sentir. Significa no ser esclavo de lo que sientes en el momento. Es la capacidad de sentir incomodidad, culpa o presión sin reaccionar automáticamente a ella. Es poder decir, entiendo lo que siento, pero no voy a actuar desde aquí. He visto muchas personas que confunden bondad con reactividad emocional. Creen que ayudar inmediatamente, responder siempre o evitar conflictos es ser buena persona. Pero en realidad, muchas veces es solo una incapacidad de sostener
tensión emocional. Y eso tiene un costo, porque las personas que saben detectar esa reactividad aprenden a usarla, no siempre de forma consciente o maliciosa, pero sí de forma repetitiva. Si saben que tu culpa te hace ceder, te harán sentir culpable. Si saben que tu miedo al rechazo te hace decir sí, te pondrán en situaciones donde decir no se sienta difícil. En un entorno laboral que observé hace tiempo, había una persona que siempre terminaba haciendo el trabajo de otros. No porque fuera su responsabilidad, sino porque no soportaba la incomodidad de decir no o de ser visto como alguien poco cooperativo. Al principio parecía generosidad, pero con el tiempo se convirtió en una expectativa automática de su entorno. Ya no le pedían ayuda, se la exigían indirectamente, y él mismo decía algo interesante: siento que si no lo hago yo, nadie lo hace, pero si lo hago, siempre termina siendo mi responsabilidad. Eso es lo que ocurre cuando no hay disciplina emocional. Terminas atrapado en patrones que tú mismo sostienes sin darte cuenta. La disciplina emocional te protege del abuso porque crea un espacio entre lo que sientes y lo que haces. Y ese espacio es donde nace la libertad. Cuando puedes observar la culpa sin obedecerla, la presión sin rendirte, la incomodidad sin huir, empiezas a recuperar el control de tu vida. Y lo más importante es que no te vuelves frío, te vuelves estable. No pierdes sensibilidad, ganas dirección, no te desconectas de los demás, te conectas contigo mismo primero. Porque al final no es el mundo el que te controla, son tus reacciones no gestionadas las que abren la puerta para que otros influyan en ti. Y cuando desarrollas disciplina emocional, descubres algo poderoso. Ya no te manipulan las emociones del momento, te guía la claridad de tus decisiones. Hay una idea que cambia completamente la forma en que entiendes las relaciones humanas. Las personas no te faltan el respeto de repente, ni te valoran de repente, te van mostrando quiénes son poco a poco, pero eres tú quien les enseña cómo deben tratarte con el tiempo. He visto esto repetirse en distintos contextos culturales. Al inicio de cualquier relación, ya sea de amistad, trabajo o pareja, todos muestran su mejor versión. Hay cortesía, respeto, interés. Pero con el tiempo, cuando la relación se vuelve cotidiana, empieza la verdadera prueba. ¿Qué tanto permites? ¿Qué tanto toleras? ¿Y qué tanto corriges? Recuerdo una situación muy común en un entorno laboral. Un hombre nuevo llegaba con entusiasmo, siempre dispuesto a ayudar, siempre diciendo no hay problema. Al principio todos lo valoraban, pero con el paso de las semanas algo empezó a cambiar. Le pedían tareas fuera de su responsabilidad, le cambiaban horarios sin consultarle, le delegaban cosas de último minuto y él aceptaba todo. No porque fuera débil, sino porque no sabía que cada sí sin criterio estaba definiendo cómo lo iban a tratar en el futuro. Y aquí está la clave. Las personas observan tus reacciones para aprender tus límites. Si alguien cruza una línea y tú no dices nada, esa línea deja de existir. Si alguien te habla con falta de respeto y tú lo ignoras, esa conducta se normaliza. Si alguien toma tu tiempo sin consideración y tú lo permites repetidamente, estás enseñando que tu tiempo no tiene valor. He visto personas que dicen, es que así son conmigo, como si fuera algo externo e incontrolable. Pero la verdad es más incómoda. Muchas veces no es que el mundo te trate mal, es que tú has permitido que ese trato se vuelva costumbre. Recuerdo también a alguien que tenía una amistad muy cercana. Al principio era equilibrada, ambos se apoyaban, pero uno de ellos empezó a cancelar planes constantemente, a responder tarde, a pedir favores sin reciprocidad. El otro, en lugar de poner límites, justificaba todo. Está ocupado. Así es su personalidad. No quiero perder la amistad. Con el tiempo, esa relación se volvió completamente unilateral. Y cuando finalmente quiso cambiar la dinámica, ya era tarde. La otra persona había aprendido que no necesitaba esforzarse demasiado para mantener ese vínculo.
Eso es lo que significa enseñar cómo deben tratarte. No es un discurso, no es una intención, es un patrón de comportamiento repetido. Las personas te están observando más de lo que imaginas. Observan si te respetas, si te corriges, si pones límites, si te abandonas por agradar, y en base a eso ajustan su comportamiento contigo. Por eso la responsabilidad no está solo en cómo te tratan, sino en lo que permites que se repita. Esto no significa volverte desconfiado o rígido. Significa ser consciente. Significa entender que cada vez que toleras algo que no debería repetirse, estás educando a los demás sobre lo que pueden seguir haciendo. Y también hay algo importante. Cuando empiezas a cambiar tu estándar, algunas personas se adaptan y otras se alejan. Y eso no es pérdida, es filtrado. Porque no todos estaban contigo por respeto, algunos estaban contigo por conveniencia. Cuando empiezas a enseñarle al mundo cómo tratarte, lo haces sin palabras, con acciones, con tu capacidad de decir esto sí, esto no, hasta aquí. Y con el tiempo, eso crea un entorno más sano o te muestra claramente quién no pertenece a él. Y al final entiendes algo fundamental, no puedes controlar cómo son los demás, pero sí puedes decidir qué versión de ti estás enseñando que merece ser respetada. Hay un momento muy particular en el proceso de cambio personal que casi nadie te advierte. No es el aplauso, no es la motivación, no es la claridad, es la culpa. Porque cuando empiezas a cambiar la forma en la que te relacionas con los demás, cuando empiezas a poner límites, cuando empiezas a decir no después de años diciendo sí, algo dentro de ti se activa como una alarma interna que te hace sentir que estás haciendo algo incorrecto. He visto esto repetirse muchas veces en distintos contextos culturales. Personas que durante años fueron complacientes, disponibles, siempre correctas, siempre útiles, y de repente deciden cambiar. Y en lugar de sentirse libres de inmediato, se sienten incómodas. No porque estén haciendo algo malo, sino porque están rompiendo una versión antigua de sí mismas. Recuerdo a una persona en un entorno social que decidió por primera vez no asistir a una reunión donde siempre estaba presente. No era algo grave, simplemente quería descansar. Pero después de decir no, pasó algo curioso. No sintió paz inmediata, sintió culpa. Pensaba, van a pensar que soy egoísta, van a creer que he cambiado, quizás me dejen de invitar. Y esa es la trampa de la culpa. No evalúa la realidad presente, sino los hábitos del pasado. La culpa aparece porque tu mente está acostumbrada a una identidad anterior. Una identidad donde tu valor estaba ligado a complacer, a estar disponible, a no incomodar. Entonces, cuando empiezas a actuar diferente, esa identidad se resiste. No porque estés equivocado, sino porque estás saliendo de lo conocido. He observado también casos en entornos laborales donde una persona empieza a dejar de aceptar responsabilidades que no le corresponden. Al principio, su entorno reacciona con sorpresa, luego con incomodidad y finalmente la persona misma empieza a sentir culpa por no ayudar como antes. Pero lo que en realidad está ocurriendo no es un error moral, es un reajuste de expectativas. Y aquí está lo importante, la culpa no siempre es una señal de que estás haciendo algo mal. Muchas veces es una señal de que estás dejando de hacer lo que otros esperaban de ti. Durante años te entrenaste para evitar conflictos, para ser útil, para no generar incomodidad. Entonces, cuando empiezas a priorizarte, tu sistema interno interpreta eso como una amenaza a la aprobación externa y aparece la culpa como mecanismo de retorno. Pero si observas con más calma, verás algo muy claro. La culpa no viene de la realidad, viene del condicionamiento. He visto personas que retroceden en su proceso justo aquí. Vuelven a decir sí por no sentirse malas personas. Vuelven a aceptar lo que no quieren para no incomodar. Y cada vez que hacen eso, refuerzan el mismo ciclo que los estaba agotando. La verdad es que cambiar no solo implica aprender nuevas conductas, también implica desaprender la necesidad de ser validado por todos. La culpa en este proceso no es un enemigo, es un síntoma de transición. Es el precio emocional de dejar de vivir en automático. Pero si la interpretas como una señal de error, vuelves atrás. Si
la interpretas como una señal de cambio, sigues adelante. Y con el tiempo descubres algo muy liberador. La culpa disminuye no cuando te adaptas a los demás otra vez, sino cuando te mantienes firme en tu nuevo estándar. Porque al final no estás traicionando a nadie al cambiar. Estás dejando de traicionarte a ti mismo. Hay una verdad que muchas personas descubren demasiado tarde. Tu energía no es infinita, pero tu forma de distribuirla muchas veces sí lo es. Y cuando no aprendes a administrarla con criterio, terminas agotado no por lo que haces, sino por a quién se la das. He observado algo muy interesante en distintos contextos culturales. Hay personas que viven constantemente disponibles para todos. Escuchan problemas, resuelven conflictos, responden mensajes, ayudan en cualquier momento. Y desde fuera parecen generosas, incluso admirables. Pero por dentro muchas de ellas están emocionalmente vacías, porque han olvidado una regla básica. No todos merecen el mismo nivel de acceso a tu energía. Recuerdo una situación en un entorno cotidiano. Una persona siempre estaba ahí para todos. Si alguien tenía un problema, él escuchaba. Si alguien necesitaba ayuda, él se ofrecía. Si alguien quería desahogarse, él abría su tiempo sin dudarlo. Pero nadie preguntaba cómo estaba él. Y lo más interesante es que con el tiempo, su entorno no lo veía como alguien a quien cuidar, sino como alguien siempre disponible. Y ese es el problema. Cuando tu energía no tiene límites, deja de ser valiosa, porque lo que está siempre disponible pierde importancia. Y lo que no tiene filtro, deja de ser respetado. No porque las personas sean malas, sino porque el comportamiento humano tiende a adaptarse a lo que se permite. He visto también en entornos laborales cómo alguien termina cargando con tareas que no le corresponden simplemente porque nunca estableció un límite claro desde el inicio. Al principio lo hace por amabilidad, luego por costumbre. Y finalmente porque ya se convirtió en su identidad dentro del grupo. Y cuando intenta cambiar eso, ya es tarde. Su entorno ya se acostumbró a acceder a su energía sin restricciones. Y aquí viene una reflexión importante. No es solo lo que haces, es a quién le das acceso constante a tu atención, tu tiempo y tu disposición emocional. Porque hay personas que suman a tu vida y hay personas que simplemente consumen de ella. Y no siempre es fácil distinguirlas al inicio, porque muchas llegan con necesidades, con historias, con problemas que parecen urgentes, pero con el tiempo se revela una diferencia clara. Algunas personas también están dispuestas a sostenerte a ti y otras solo saben apoyarse en ti. He visto amistades donde uno siempre está disponible para escuchar, pero cuando necesita hablar el otro no está. Relaciones donde uno siempre responde rápido, pero sus mensajes no reciben la misma prioridad. Entornos donde uno siempre ayuda, pero cuando necesita apoyo encuentra silencio. Y lo más peligroso es que muchas veces lo justificas, así es él, está ocupado, no es su forma de ser. Pero con cada justificación estás permitiendo que tu energía siga fluyendo en una sola dirección. No todos merecen el mismo acceso a tu vida emocional. Algunos deben tener acceso limitado, otros acceso consciente y solo unos pocos acceso completo. Y eso no es egoísmo, es madurez. Porque cuando tratas a todos como si merecieran el mismo nivel de acceso a ti, terminas dándole lo más valioso de ti a quienes no saben valorarlo. He visto personas cambiar su vida simplemente entendiendo esto. Empiezan a responder menos impulsivamente, a involucrarse menos en problemas que no son suyos, a observar antes de entregar su energía. Y lo curioso es que no pierden calidad en sus relaciones, la ganan, porque empiezan a traer vínculos más equilibrados, más conscientes, más recíprocos. Al final, entender esto no te hace menos humano, te hace más consciente. Porque cuidar tu energía no es cerrarte al mundo, es elegir con inteligencia a quien le permites entrar en él. Y cuando aprendes eso, tu vida deja de sentirse como un desbordamiento constante y empieza a sentirse como un espacio donde tú decides quién merece estar. Durante mucho tiempo se nos enseñó una idea que suena noble, incluso admirable, que ser fuerte es aguantarlo todo, aguantar el dolor, aguantar el abuso emocional,
aguantar la falta de respeto, aguantar por amor, por lealtad o por compromiso. Pero hay una verdad que rara vez se dice con claridad. Aguantar no siempre es fortaleza. Muchas veces es ausencia de límites. He observado esto en distintos contextos culturales, en algunos lugares, especialmente donde el sacrificio es muy valorado, la gente confunde resistencia con madurez. Mientras más una persona soporta, más se le aplaude. Pero nadie pregunta qué está perdiendo por dentro mientras aguanta todo eso. Y con el tiempo, esa persona no se vuelve más fuerte, se vuelve más agotada. Recuerdo un caso en un entorno cotidiano, un hombre que siempre era visto como el fuerte del grupo. Nunca se quejaba, nunca decía que no podía, nunca mostraba incomodidad. Si había un problema, él lo resolvía. Si había una carga, él la asumía. Todos confiaban en él. Pero un día, en una conversación más profunda, dijo algo que rompió esa imagen. No sé cuándo dejé de vivir para empezar a solo resistir. Y esa frase revela algo importante. Resistir sin criterio no es vivir, es sobrevivir. Porque cuando una persona se acostumbra a aguantar todo, deja de preguntarse si lo que está aguantando es sano, justo o necesario. Simplemente continúa. Y con el tiempo, esa dinámica se convierte en identidad. Yo soy el que aguanta, yo soy el que no se queja, yo soy el que siempre está. Pero esa identidad tiene un costo silencioso, la pérdida de uno mismo. He visto también en entornos laborales personas que cargan con responsabilidades que no les corresponden, trabajando más de lo que deberían, resolviendo problemas que no son suyos, aceptando condiciones injustas solo para no generar conflicto. Y lo más interesante es que desde afuera parecen ejemplares, pero internamente están desgastados, frustrados y emocionalmente drenados. Y aquí viene una verdad que incomoda. No todo lo que soportas te hace más fuerte. Algunas cosas solo te desgastan más rápido. La verdadera fortaleza no está en cuánto puedes aguantar, sino en tu capacidad de discernir qué merece ser sostenido y qué merece ser detenido. Porque una persona fuerte no es la que nunca dice basta, sino la que sabe cuándo ese basta es necesario. He visto personas transformarse completamente cuando entienden esto. Empiezan a dejar de normalizar situaciones que los dañan. Empiezan a hablar cuando algo no está bien. Empiezan a retirarse cuando algo no tiene respeto. Y al principio, desde fuera, otros lo interpretan como debilidad o cambio de actitud. Pero en realidad es lo contrario, es recuperación de poder personal. Porque aguantarlo todo no es una virtud si te destruye por dentro. La verdadera fortaleza es sostener tu dignidad, incluso cuando eso implique incomodar a otros. Y cuando empiezas a vivir desde ahí, descubres algo muy claro. No estás perdiendo fuerza al dejar de aguantar. Estás recuperando control sobre tu vida. Hay una etapa en la vida en la que muchas personas viven convencidas de algo que suena noble, pero que con el tiempo se convierte en una carga invisible. La idea de que tienen que salvar a todos. He visto esto en distintos contextos culturales. Personas que sienten que su valor está en resolver problemas ajenos, en ayudar constantemente, en estar siempre disponibles para arreglar lo que otros no quieren o no pueden arreglar. Y al principio parece admirable, desde fuera. Incluso se aplaude. Pero con el tiempo, esa actitud empieza a vaciar a la persona por dentro. Recuerdo una situación en un entorno cotidiano. Un hombre siempre estaba involucrado en los problemas de los demás. Si un amigo tenía dificultades, él intervenía. Si alguien estaba pasando por una crisis, él cargaba emocionalmente con esa situación. Si alguien no podía organizar su vida, él trataba de ordenarla. Pero había algo que nadie veía. Su propia vida estaba desordenada. Y un día dijo algo muy revelador. Siento que todos avanzan porque yo los empujo, pero yo no estoy avanzando en nada. Y esa es la trampa de querer salvar a todos. Te vuelves útil para los demás, pero te abandonas a ti mismo. Porque hay una diferencia muy importante entre ayudar y rescatar. Ayudar es acompañar a alguien que también está dispuesto a caminar. Rescatar es cargar a alguien que no quiere moverse. Y cuando pasas demasiado tiempo rescatando a otros,
terminas deteniendo tu propio camino. He observado también en entornos laborales personas que siempre están solucionando problemas ajenos. Se involucran en conflictos que no les pertenecen, toman responsabilidades que no les corresponden, intentan mantener todo funcionando alrededor de ellos. Y lo curioso es que mientras más hacen eso, menos tiempo tienen para construir sus propias metas, su estabilidad, su crecimiento. Y aquí viene una verdad que puede ser incómoda. No todos los problemas de los demás son tu responsabilidad y no todas las personas quieren ser salvadas. Algunas personas solo quieren alivio momentáneo, no transformación. Y cuando tú intentas salvarlas, te conviertes en parte de un ciclo donde tú das energía y ellos no cambian. Y ese ciclo puede durar años si no lo detienes a tiempo. He visto personas que un día se dan cuenta de algo muy claro. Han pasado tanto tiempo sosteniendo la vida de otros que han descuidado completamente la suya. No han construido proyectos propios, no han cuidado su bienestar, no han definido su rumbo. Y cuando intentan mirarse a sí mismos, sienten un vacío. Y es en ese punto donde aparece la decisión más importante: seguir salvando a todos o empezar a construir tu propia vida. Construir tu vida significa enfocarte en lo que sí depende de ti. Significa poner energía en tus metas, en tu disciplina, en tu crecimiento emocional. Significa entender que no puedes ser el salvador de todos los entornos donde estás presente, porque cuando intentas hacerlo, terminas desapareciendo tú. He visto a personas cambiar radicalmente cuando entienden esto. Empiezan a retirarse de conflictos que no les corresponden. Empiezan a priorizar su tiempo. Empiezan a decir: no puedo ocuparme de esto ahora. Y al principio hay incomodidad, incluso culpa. Pero con el tiempo aparece algo mucho más valioso: dirección. Porque cuando dejas de salvar a todos, empiezas a construir algo que nadie más puede construir por ti, tu propia vida. Al final de todo este camino hay una idea que lo une absolutamente todo, una idea que parece simple, pero que en realidad es la más difícil de vivir. La verdadera bondad no nace del sacrificio ciego ni de la necesidad de aprobación, nace del amor propio. He observado algo muy interesante en distintos contextos culturales. Muchas personas creen que ser buenas significa darlo todo, estar siempre disponibles, decir siempre que sí, incluso cuando eso las rompe por dentro. Pero con el tiempo descubres algo importante. Una persona que no se respeta a sí misma no puede sostener una bondad sana, porque su bondad se convierte en obligación, no en elección. Recuerdo una situación en un entorno cotidiano donde una persona era conocida por su gran generosidad, siempre ayudaba, siempre resolvía, siempre estaba para todos, pero había algo invisible que nadie notaba. Estaba constantemente agotada. No porque ayudar sea malo, sino porque no sabía cuándo detenerse. No sabía cuándo su sí estaba naciendo desde el amor o desde el miedo a decepcionar. Y un día, en una conversación sincera, dijo algo muy revelador: siento que si no estoy para todos, dejo de valer. Y ahí está el problema real. Porque cuando tu valor depende de lo que haces por los demás, empiezas a perder algo fundamental: tu identidad. Empiezas a confundirte con tu utilidad. Y en ese punto, la bondad deja de ser libre y se convierte en una carga. He visto también en entornos laborales personas que trabajan más de lo necesario, que aceptan responsabilidades que no les corresponden, que nunca ponen límites porque sienten que su valor está en cuánto pueden soportar. Y lo curioso es que, aunque los demás los elogian, internamente se sienten vacíos, porque no hay satisfacción real en dar cuando te estás abandonando a ti mismo. Y aquí está la clave: el amor propio no es egoísmo, es claridad. Es entender que si tú no estás bien, tu forma de ayudar al mundo también se distorsiona. Porque una persona cansada, resentida o emocionalmente vacía no puede dar lo mejor de sí, aunque lo intente. La bondad inteligente comienza cuando aprendes a preguntarte: ¿esto que estoy haciendo nace del amor
o nace del miedo? ¿Estoy ayudando porque quiero o porque me siento obligado? ¿Estoy diciendo sí desde la libertad o desde la culpa? He visto personas transformarse completamente cuando empiezan a hacer estas preguntas. Dejan de reaccionar automáticamente y empiezan a elegir conscientemente, empiezan a ayudar, pero sin perderse. Empiezan a decir no, pero sin culpa. Empiezan a estar para otros, pero sin abandonarse a sí mismos. Y lo más interesante es que cuando empiezas a respetarte, tu forma de ayudar cambia. Ya no ayudas para ser aceptado, ayudas porque eliges hacerlo. Ya no das desde la carencia, das desde la estabilidad. Ya no te vacías, te administras. Porque el amor propio no te aleja de los demás, te acerca a ellos de una forma más sana, te permite construir relaciones donde no hay dependencia ni desgaste, sino equilibrio. Y al final entiendes algo fundamental. La bondad sin amor propio es sacrificio, pero la bondad con amor propio es sabiduría. Y esa es la diferencia entre vivir agotado por los demás o vivir en paz contigo mismo mientras construyes una vida con sentido. Y al llegar al final de todo esto, hay una verdad que ya no puedes ignorar. Durante mucho tiempo, confundiste ser bueno con ser disponible, ser amable con ser vulnerable, ser correcto con ser débil. Pero ahora entiendes algo más profundo. La vida no premia a quien más da, sino a quien sabe cuándo, cómo y a quién dar. No estás aquí para vivir agotado emocionalmente, ni para cargar con responsabilidades que no te corresponden, ni para demostrar tu valor a través del sacrificio constante. Estás aquí para construir una vida con dirección, con respeto propio y con conciencia. Y eso exige decisiones que no siempre serán cómodas, pero sí necesarias. Habrá personas que no entenderán tu cambio. Dirán que te volviste diferente, que ya no eres el mismo de antes. Y tienes razón, ya no eres el mismo. Dejaste de ser el que se abandonaba para ser aceptado. Dejaste de ser el que decía sí por miedo. Dejaste de ser el que se rompía por dentro para mantener la paz de otros. Ahora eres el que elige, el que observa antes de dar, el que escucha antes de ceder, el que entiende que su energía, su tiempo y su paz no son infinitos. Y en ese cambio hay algo poderoso. Comienzas a respetarte de una forma que antes no conocías. Y cuando te respetas, el mundo deja de tratarte como alguien negociable y empieza a reconocerte como alguien firme. No necesitas endurecerte para lograrlo. No necesitas perder tu humanidad. Solo necesitas algo más difícil: claridad. La claridad de entender que no todos merecen el mismo acceso a ti, que no todo merece tu sí y que no todo lo que te piden es tu responsabilidad. A partir de hoy, no se trata de dejar de ser buena persona. Se trata de convertirte en una persona consciente, una persona que ayuda sin perderse, que ama sin abandonarse y que da sin vaciarse. Porque al final, la vida no se trata de ser bueno con todos. Se trata de ser justo contigo mismo. Hay un recuerdo que nunca se me olvida. Cuando llegué a Japón, yo pensaba que el éxito era rápido, que si uno trabajaba duro, todo llegaba pronto. Pero un día había un hombre mayor limpiando el mismo pasillo todos los días, sin que nadie lo mirara, sin aplausos, sin prisa. Le pregunté por qué lo hacía con tanta dedicación y él me dijo: porque aunque nadie lo vea, esto también es mi vida. En ese momento entendí algo profundo. La vida no cambia con emoción, cambia con repetición. Y hoy quiero decirte algo importante. No te rindas todavía, porque esto puede cambiar tu vida. La mayoría de las personas no fracasan porque no sean capaces. Fracasan porque se detienen demasiado pronto. Y esto es algo que he observado una y otra vez en la vida real, en diferentes países, en diferentes culturas, en diferentes formas de pensar. Empiezan con una energía increíble, con una emoción que parece invencible. Se inscriben en un proyecto, comienzan un negocio, cambian un hábito, empiezan a entrenar, estudian con disciplina durante unos días y todo va bien al principio.
Pero luego llega el momento silencioso, el momento peligroso, cuando ya no es emocionante, cuando nadie aplaude, cuando el resultado todavía no aparece. Y es justo ahí donde la mayoría abandona, no porque no puedan continuar, sino porque esperaban que el esfuerzo diera resultados inmediatos. Es como sembrar una semilla y a los 3 días abrir la tierra para ver si ya hay frutos. Y al no ver nada, concluyen que no funciona. Pero la vida no responde a la impaciencia, responde a la constancia. Recuerdo un ejemplo muy simple que vi en Japón. Un pequeño restaurante familiar abría todos los días a la misma hora, con la misma rutina, sin clientes durante las primeras horas de la mañana. El dueño no se desesperaba, no cambiaba de estrategia cada semana, no decía esto no funciona, simplemente limpiaba, preparaba, repetía. Y un día, sin aviso, el lugar se llenó. Pero lo interesante no fue el día en que se llenó, sino los años en los que nadie lo veía. Ahí estaba el verdadero trabajo. En la vida pasa lo mismo. Muchos ven el resultado final de alguien exitoso y creen que fue suerte o talento o un golpe de oportunidad. Pero no ven los meses, los años, incluso los momentos de duda en los que esa persona también pensó en rendirse. La diferencia no está en no dudar, sino en continuar a pesar de la duda. He visto personas abandonar cuando estaban a punto de lograrlo, estudiantes que dejaron de estudiar justo antes de entender el tema más importante, emprendedores que cerraron su proyecto cuando estaban a semanas de su primera gran oportunidad, personas que dejaron el gimnasio cuando su cuerpo estaba a punto de cambiar. Es casi como si la vida tuviera una regla invisible. Justo antes del cambio aparece la mayor tentación de rendirse. Y esa es la prueba real, porque cuando todo es fácil, cualquiera continúa. Pero cuando el camino se vuelve lento, cuando parece que no hay avance, ahí se separan los que solo desean algo de los que realmente lo construyen. La mayoría no fracasa por falta de capacidad, fracasa por falta de paciencia para atravesar esa zona invisible donde el cambio está ocurriendo, pero aún no se ve. La verdad es esta: si sigues un poco más, si resistes un poco más, si no tomas la decisión emocional de abandonar en el peor momento, puedes cruzar exactamente el punto donde todo comienza a cambiar. No es magia, no es suerte, es acumulación invisible. Por eso, si hoy sientes que nada está funcionando, si sientes que estás dando todo y no ves resultados, ese puede ser exactamente el momento en el que estás más cerca que nunca. No te detengas ahora, porque muchas vidas cambian justo después de este punto. La mayoría de las personas vive esperando un estado emocional perfecto para actuar. Esperan sentirse motivadas, inspiradas, con energía, con claridad absoluta, pero la vida real no funciona así. La vida real se levanta incluso cuando uno no quiere levantarse, continúa incluso cuando la emoción desaparece y avanza incluso cuando la mente dice hoy no. Y aquí está una de las verdades más importantes que he aprendido observando culturas tan diferentes. La motivación es un visitante, pero la disciplina es un hogar. La motivación llega como una ola. Un día te sientes invencible, quieres cambiar tu vida, empiezas con fuerza, haces planes, prometes grandes cosas, pero esa ola siempre se retira. Y cuando se va, deja al descubierto quién realmente está construyendo algo sólido y quién solo estaba jugando con la emoción del momento. He visto esto muchas veces en personas que quieren cambiar su vida física, por ejemplo. Empiezan el gimnasio con entusiasmo, se miran al espejo y dicen esta vez sí. Los primeros días son intensos, perfectos, pero luego llega el cansancio, el trabajo, el estrés, la rutina y la motivación desaparece. Y es ahí donde la mayoría deja de ir. No porque no sepan qué hacer, sino porque dejaron de sentir ganas de hacerlo. Pero los que cambian de verdad no dependen de las ganas. Dependen de un sistema interno más fuerte que la emoción del día. Se levantan y van, no porque quieran, sino porque decidieron que eso es lo que hacen. Y con el tiempo, algo curioso sucede. El cuerpo cambia, la mente se fortalece y la disciplina reemplaza la motivación. Recuerdo ver en Japón a estudiantes que entrenaban artes marciales desde muy pequeños. No todos estaban motivados todos los días. Algunos lloraban, otros estaban cansados, otros querían irse a casa, pero seguían. No porque cada día fuera inspirador, sino porque entendían que la repetición es la que construye maestría.
Con el tiempo, esos mismos niños se convertían en personas extraordinariamente disciplinadas, no porque siempre tuvieran ganas, sino porque nunca negociaban con sus excusas. Y esto es lo que la mayoría no entiende. Si dependes de la motivación, estás a merced de tus emociones. Y las emociones cambian constantemente. Un día eres fuerte, otro día estás cansado, un día crees en ti, otro día dudas. Pero si construyes disciplina, construyes estabilidad. Y la estabilidad es lo que te lleva al éxito. La disciplina es hacer lo correcto incluso cuando no hay recompensa inmediata. Es estudiar cuando no hay examen mañana. Es ahorrar cuando nadie te está observando. Es trabajar en silencio cuando nadie está aplaudiendo. Es continuar cuando la emoción ya se fue. Porque al final la vida no premia la intensidad momentánea, premia la constancia repetida. Y si hoy estás esperando sentirte listo, si estás esperando un impulso emocional para comenzar o continuar, quizás estás esperando algo que nunca va a ser constante. Lo que sí es constante es la disciplina. Y esa es la única fuerza que puede sostener un cambio real en el tiempo. No necesitas sentirte motivado para cambiar tu vida. Necesitas decidir una vez y luego repetir esa decisión todos los días. La disciplina no pregunta cómo te sientes. La disciplina pregunta qué vas a hacer de todos modos. Y ahí es donde cambia todo. Muchos de nosotros hemos sido educados para evitar el dolor a toda costa. Desde pequeños nos enseñaron que si algo duele, entonces está mal, que si algo incomoda, debemos alejarnos, que si algo nos hace sufrir, significa que no es para nosotros. Pero la vida real no funciona así. La vida real no te pregunta si estás cómodo, te pregunta si estás creciendo. Y aquí está una de las verdades más importantes que descubrí con el tiempo. El dolor no siempre es una señal de que algo está mal. Muchas veces es una señal de que algo está cambiando dentro de ti. He visto esto en situaciones muy simples de la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando alguien empieza a hacer ejercicio después de mucho tiempo, los primeros días son difíciles, el cuerpo duele, los músculos se quejan, la energía parece desaparecer y muchas personas interpretan ese dolor como una señal de que deben parar. Pero en realidad, ese dolor es exactamente la señal de que el cuerpo está adaptándose, fortaleciéndose, reconstruyéndose. El dolor no significa destrucción, significa transformación. Lo mismo ocurre cuando alguien aprende algo nuevo. Al principio, la mente se siente saturada, confundida, incluso frustrada. Parece que no entiendes nada, que no avanzas. Y es en ese momento donde muchos dicen, esto no es para mí. Pero lo que realmente está ocurriendo es que tu mente está creando nuevas conexiones, está expandiéndose, está creciendo. El dolor mental no es un error del proceso, es el proceso mismo. Recuerdo una experiencia muy clara observando el sistema educativo en Japón. Los estudiantes eran sometidos a repetición constante, práctica constante, esfuerzo constante. No era un camino cómodo, era un camino exigente. Muchos sentirían que es demasiado duro. Pero con el tiempo, esos mismos estudiantes desarrollaban una capacidad extraordinaria de concentración, resistencia y disciplina. El dolor que sintieron al inicio no los destruyó, los formó. Y esto es algo que la mayoría de las personas no entiende. Cuando el dolor aparece, no estás necesariamente retrocediendo. Muchas veces estás avanzando a un nivel que todavía no puedes ver. El problema es que confundimos incomodidad con fracaso. Y en realidad, el crecimiento siempre viene disfrazado de incomodidad. Si lo que estás haciendo no te desafía, probablemente no te está cambiando. Si todo se siente fácil, probablemente no estás saliendo de tu zona de confort. Y si no sales de tu zona de confort, no hay crecimiento. He visto personas abandonar sus sueños justo en el momento en que el proceso empieza a exigirles más. Empiezan un negocio y cuando llegan los primeros problemas, creen que todo está mal. Empiezan un nuevo hábito y cuando sienten resistencia interna, creen que no funciona. Pero la verdad es que el dolor es parte del camino, no una señal para abandonarlo. El dolor te está diciendo que estás cruzando una frontera interna, que estás dejando atrás una versión antigua de ti mismo para construir una nueva. Y eso nunca es cómodo.
Por eso, cuando sientas dificultad, cuando sientas presión, cuando sientas que el proceso te está retando, no lo interpretes como un mensaje de abandono. Interprétalo como una señal de que estás exactamente donde necesitas estar. Porque al final, las personas que logran transformarse no son las que evitaron el dolor, sino las que entendieron su significado y siguieron adelante a pesar de él. Y si hoy estás sintiendo ese dolor, tal vez no sea el final de tu camino, sino el inicio de tu verdadero cambio. Vivimos en un mundo donde muchas personas creen que el cambio tiene que ser visible, rápido y reconocido por otros. Si no hay aplausos, si no hay resultados inmediatos, si nadie lo nota, entonces asumen que no está pasando nada. Pero la vida real no funciona bajo el ruido de las redes sociales o la opinión de los demás. El verdadero cambio ocurre en silencio, lejos de los ojos, lejos de la aprobación, lejos de cualquier reconocimiento externo. He aprendido algo importante observando la cultura del trabajo en Japón. Las cosas más valiosas no se anuncian, se construyen. Nadie aplaude a la persona que llega temprano todos los días a limpiar su espacio. Nadie publica una celebración cada vez que alguien repite una tarea correctamente. Sin embargo, con el tiempo, ese tipo de acciones silenciosas forman una disciplina tan sólida que termina transformando completamente a la persona. El cambio real no necesita testigos. De hecho, casi siempre comienza cuando nadie está mirando. Cuando decides levantarte más temprano sin decirlo a nadie. Cuando empiezas a estudiar en silencio sin publicar cada esfuerzo. Cuando cambias tu forma de pensar sin necesidad de validación externa. Ese es el tipo de cambio que dura. Muchas personas fracasan porque necesitan sentir que están progresando de forma visible todo el tiempo. Si no ven resultados inmediatos, creen que no está funcionando. Pero el crecimiento profundo no es inmediato ni evidente. Es como las raíces de un árbol. Nadie las ve, nadie las celebra, pero son las que sostienen todo lo que luego se mostrará en la superficie. He visto personas abandonar procesos valiosos simplemente porque nadie lo estaba notando. Dejan de hacer ejercicio porque no ven cambios rápidos. Dejan de estudiar porque sienten que no están avanzando lo suficiente. Dejan de trabajar en sus sueños porque no reciben reconocimiento. Pero el problema no era el proceso, el problema era su necesidad de visibilidad. El cambio silencioso es el único cambio que realmente se mantiene, porque no depende de la opinión de otros, depende de tu disciplina interna. Y cuando algo depende de tu disciplina, no de la emoción ni del reconocimiento, entonces se vuelve estable. Recuerdo una experiencia simple observando a personas que aprendían habilidades nuevas en entornos muy exigentes. Al principio nadie era bueno, nadie destacaba. Todos estaban en el mismo nivel de confusión y esfuerzo. Pero con el tiempo, algunos continuaban en silencio, repitiendo, practicando, mejorando sin necesidad de decirlo. Y otros simplemente se detenían porque no veían resultados rápidos. Años después, la diferencia entre ambos grupos era enorme, pero el proceso inicial había sido prácticamente invisible. El mundo suele celebrar el resultado final, pero ignora el proceso silencioso que lo construye. Y ahí está la clave. Si solo te enfocas en el resultado visible, te pierdes la parte más importante del crecimiento. El verdadero cambio ocurre cuando nadie te está evaluando, cuando no hay presión externa, cuando decides seguir incluso sin motivación ni reconocimiento. Ese tipo de cambio no busca atención, busca transformación. Y si hoy sientes que nadie nota tu esfuerzo, que nada parece estar cambiando, que todo es demasiado lento, no lo confundas con estancamiento. Puede ser exactamente lo contrario. Puede ser el momento en el que más estás creciendo, aunque todavía no se vea. Porque lo que se construye en silencio, tarde o temprano, se vuelve imposible de ignorar. Muchas personas viven con una idea equivocada. Creen que si no han logrado resultados es porque necesitan más tiempo. Dicen, cuando tenga más tiempo empezaré, cuando esté menos ocupado lo haré, cuando las cosas se calmen, entonces avanzaré. Pero la vida no se transforma con tiempo adicional, se transforma con lo que haces dentro del tiempo que ya tienes. He aprendido algo muy claro observando la forma en que se construye la verdadera habilidad. No es el tiempo lo que te cambia, es la repetición.
porque el tiempo por sí solo no garantiza nada. Puedes pasar años haciendo algo de forma incorrecta y seguir siendo la misma persona, pero puedes repetir una acción correcta todos los días y transformarte en alguien completamente diferente. Recuerdo haber visto en Japón a personas que practicaban una misma tarea durante años. No porque fuera compleja, sino porque entendían algo fundamental. La excelencia no nace de hacerlo una vez, sino de hacerlo muchas veces. No era una cuestión de talento, era una cuestión de repetición consciente. Y con el tiempo, esa repetición se convertía en algo natural, casi automático, como si la habilidad se hubiera integrado en su identidad. El problema de muchas personas es que subestiman el poder de lo pequeño repetido. Creen que un gran cambio necesita un gran esfuerzo repentino, pero la realidad es exactamente lo contrario. Los grandes cambios son el resultado de pequeñas acciones repetidas con disciplina. Un día no cambia nada, pero 100 días de lo mismo cambian todo. He visto personas que dicen, no tengo tiempo para entrenar, pero en realidad no necesitan más tiempo. Necesitan repetir el hábito de entrenar, aunque sea por poco tiempo. He visto personas que dicen, no tengo tiempo para aprender, pero no necesitan horas infinitas. Necesitan repetir el aprendizaje, aunque sea unos minutos al día. Porque la repetición construye progreso acumulado. La mente humana tiene una tendencia a sobreestimar lo que puede hacer en un solo día y subestimar lo que puede lograr en un año. Por eso muchos se frustran rápidamente. Esperan resultados grandes en poco tiempo y cuando no los ven, abandonan. Pero los resultados grandes nunca vienen de una sola acción, vienen de la repetición constante de acciones pequeñas. Recuerdo una observación muy simple en la vida cotidiana. 2 personas pueden empezar el mismo camino al mismo tiempo. Una de ellas busca hacer todo perfecto en poco tiempo. La otra simplemente repite lo básico cada día sin detenerse. Con el paso de los meses, la diferencia no está en la inteligencia ni en la suerte, sino en la repetición. Y esto es lo que muchas personas no quieren aceptar. La repetición puede parecer aburrida, lenta, incluso insignificante al principio. Pero es justamente esa repetición la que construye la diferencia entre quedarse igual o transformarse completamente. No necesitas más horas en el día. Necesitas más compromiso con lo que ya haces en esos minutos que tienes. Porque el cambio no llega cuando el tiempo aumenta. El cambio llega cuando la acción se repite hasta volverse parte de ti. Y si hoy sientes que no avanzas lo suficiente, quizás no te falta tiempo, te falta constancia en repetir lo correcto una y otra vez hasta que finalmente se convierta en tu nueva realidad. Hay una paradoja en la vida que muchas personas no logran entender hasta mucho después. Justo cuando sientes que estás más lejos de tu objetivo, en realidad puedes estar más cerca de lo que imaginas. El problema es que el progreso real casi nunca se muestra en el momento en que ocurre. Se acumula en silencio, sin avisar, sin señales claras, sin recompensas inmediatas. He visto esto repetirse de muchas formas en la vida cotidiana. Personas que están a punto de abandonar un proyecto porque sienten que nada está funcionando cuando en realidad solo les faltaba un pequeño paso más para que todo comenzara a encajar. Es como caminar en la oscuridad y decidir regresar justo antes de que aparezca la luz. Recuerdo una experiencia muy simple observando procesos de aprendizaje en Japón. Había estudiantes que practicaban durante semanas sin ver mejoras claras. Sus movimientos eran torpes, sus resultados inconsistentes y muchos empezaban a dudar. Algunos pensaban que no eran lo suficientemente buenos. Pero lo curioso es que los que perseveraban un poco más siempre llegaban a un punto donde todo comenzaba a conectarse de repente. No porque el cambio fuera instantáneo, sino porque el esfuerzo acumulado finalmente se hacía visible. Y esto ocurre en la vida de todos, en los negocios, en los estudios, en los hábitos personales, incluso en las relaciones. Hay un punto invisible donde todo el esfuerzo que parecía no dar resultados empieza a consolidarse. Pero ese punto solo lo cruzan los que no se rinden. El problema es que cuando no vemos resultados inmediatos, nuestra mente empieza a mentirnos.
Nos dice que estamos perdiendo el tiempo, que no somos capaces, que tal vez ese camino no es para nosotros, pero la mente no tiene acceso a todo el proceso. Solo ve el presente, no ve la acumulación invisible del pasado. He visto personas abandonar justo antes de un cambio importante. Estaban a semanas, a días, incluso a un solo intento de algo que habría transformado su situación. Pero en ese momento de duda, eligieron detenerse. Y lo más doloroso es que nunca sabrán lo cerca que estuvieron. El que no se rinde no es necesariamente el más talentoso, ni el más fuerte, ni el más inteligente. Es simplemente el que continúa un poco más cuando todo parece no tener sentido. Y ese un poco más es lo que marca la diferencia entre quedarse en el mismo lugar o cruzar hacia una nueva etapa. La vida no revela sus resultados en tiempo real. Los revela cuando ya has construido suficiente consistencia como para que el cambio sea inevitable. Por eso muchas veces el éxito parece repentino, pero en realidad es el resultado de una acumulación invisible que nadie vio. Si hoy estás cansado, si sientes que nada está avanzando, si piensas que quizás deberías detenerte, recuerda esto. La mayoría de las personas que logran algo significativo estuvieron exactamente donde tú estás ahora y siguieron un poco más. Y ese pequeño margen entre rendirse y continuar es donde ocurre el cambio que lo transforma todo. Hay un momento en la vida en el que uno se da cuenta de algo muy importante. No puedes confiar en lo que sientes cada día para construir algo sólido, porque las emociones cambian constantemente. Un día te sientes fuerte, motivado, lleno de energía. Al siguiente día te sientes cansado, confundido, sin dirección. Y si tu vida depende de esas variaciones, entonces tu avance también será inestable. He visto esto muchas veces en personas que comienzan con entusiasmo. Empiezan un proyecto, un nuevo hábito, un cambio de vida, y al principio todo fluye porque la emoción los impulsa. Pero cuando la emoción desaparece, todo se detiene. Y es ahí donde la mayoría fracasa, no por falta de capacidad, sino por depender demasiado de cómo se sienten en el momento. Pero existe algo mucho más poderoso que la emoción, algo que no cambia con el ánimo del día, el propósito. El propósito es la razón profunda por la que empezaste. Es la respuesta a la pregunta que no desaparece cuando estás cansado. Es lo que sigue ahí incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando dudas, incluso cuando todo parece difícil. Y a diferencia de la emoción, el propósito no sube y baja, permanece. Recuerdo haber observado en Japón a personas que realizaban trabajos repetitivos, muchas veces sin reconocimiento, sin aplausos, sin motivación externa visible, pero seguían haciéndolo con constancia. Y cuando se les preguntaba por qué, la respuesta no era porque me siento motivado, sino porque esto tiene un significado para mí. Ese significado era su propósito. Y esa es la diferencia clave. La emoción te empuja, pero el propósito te sostiene. He visto personas abandonar justo cuando la emoción desaparece. Y también he visto personas continuar exactamente en el mismo punto. No porque se sintieran bien, sino porque tenían claro por qué estaban haciendo lo que hacían. Y con el tiempo, esas personas que no dependían de la emoción terminaron logrando resultados que parecían imposibles al inicio. El problema de la emoción es que busca resultados inmediatos. Quiere recompensa rápida, validación rápida, progreso visible. Pero el propósito entiende algo diferente. Que los resultados importantes toman tiempo, esfuerzo y resistencia. Y por eso el propósito es más fuerte, porque no depende de lo inmediato, sino de lo significativo. Cuando una persona pierde el propósito, cualquier dificultad se vuelve una excusa para detenerse. Pero cuando una persona tiene claro su propósito, la dificultad se convierte en parte del camino. No desaparece el problema, pero cambia la forma en que lo interpreta. He visto esto incluso en situaciones simples. Dos personas pueden enfrentar el mismo cansancio, el mismo estrés, el mismo desafío. Una se detiene porque ya no se siente bien, la otra continúa porque recuerda por qué empezó, y al final la diferencia no es física, es mental. El propósito no elimina la fatiga, pero le da sentido. No elimina el dolor, pero le da dirección.
No elimina la duda, pero la mantiene bajo control. Y si hoy estás esperando sentirte listo, motivado o inspirado para continuar, quizás estás esperando algo que nunca será constante. En cambio, si te aferras a tu propósito, tendrás algo que no depende del día, ni del ánimo, ni de las circunstancias, porque al final no es la emoción la que construye una vida, es el propósito que decides seguir incluso cuando la emoción desaparece. Una de las lecciones más difíciles de aceptar en la vida es que no puedes llegar a un destino valioso sin atravesar un proceso incómodo. Sin embargo, la mayoría de las personas quiere el resultado sin el camino, quiere el éxito sin la espera, quiere la transformación sin el esfuerzo. Y cuando se encuentran con el proceso real, con sus tiempos, sus errores y su incertidumbre, empiezan a resistirlo en lugar de aceptarlo. He visto muchas veces cómo las personas confunden el proceso con un obstáculo. Cuando algo no sale bien a la primera, creen que algo está mal. Cuando el avance es lento, piensan que están fracasando. Pero en realidad el proceso no es un error del camino, el proceso es el camino. Recuerdo haber observado en Japón algo que al principio me parecía simple, casi insignificante. Personas que realizaban tareas repetitivas con una paciencia increíble, sin intentar saltarse pasos, sin buscar atajos. No había quejas, no había desesperación visible, solo continuidad. Y con el tiempo entendí que esa aceptación del proceso era exactamente lo que generaba excelencia. El problema es que muchas personas quieren resultados sin aceptar la etapa intermedia. Quieren la versión final de sí mismos sin pasar por la incomodidad de convertirse. Pero toda transformación real implica atravesar momentos en los que no eres quien quieres ser todavía, pero ya no eres quien eras antes. Y ese espacio intermedio es incómodo. He visto personas frustrarse porque no entienden que están en construcción. Es como si una semilla se quejara porque aún no es árbol. Pero sin ese proceso invisible bajo tierra, el árbol nunca existiría. Lo mismo ocurre contigo. Lo que estás viviendo no es un retraso, es una etapa de formación. Aceptar el proceso significa dejar de pelear con el tiempo que las cosas necesitan. Significa dejar de exigir resultados inmediatos a algo que requiere profundidad. Significa entender que cada error, cada intento fallido, cada día difícil, no es una señal de que debes detenerte, sino una parte natural del crecimiento. Muchas personas abandonan no porque el camino sea imposible, sino porque no aceptan cómo se siente el camino. Quieren progreso sin incomodidad, pero el progreso casi siempre viene acompañado de incomodidad. Y cuando no están dispuestos a sentir esa incomodidad, se detienen demasiado pronto. He visto esto en personas que comienzan proyectos con entusiasmo, pero cuando el proceso se vuelve lento, cuando los resultados no llegan como esperaban, empiezan a dudar y esa duda, si no se gestiona, se convierte en abandono. Pero los que aceptan el proceso continúan incluso cuando no entienden todo lo que está ocurriendo. Aceptar el proceso es también aceptar que no tienes control total sobre los tiempos, pero sí tienes control sobre tu constancia. No puedes acelerar todas las etapas de la vida, pero puedes decidir no detenerte en ninguna de ellas. Y con el tiempo ocurre algo interesante. Lo que antes parecía difícil empieza a sentirse natural. Lo que antes era confuso empieza a tener sentido. Y lo que antes parecía lento se convierte en la base sólida de todo lo que construyes después. Porque al final el éxito no es solo llegar a un resultado, es aprender a no rechazar el camino que te lleva hacia él. Una de las cosas más profundas que he aprendido observando a las personas a lo largo del tiempo es que no somos lo que decimos que vamos a hacer, ni siquiera lo que intentamos hacer una vez. Somos lo que repetimos. Y en esa repetición silenciosa es donde nace algo mucho más poderoso de lo que muchos imaginan, la identidad. Al principio, todo cambio es una decisión. Decides levantarte temprano, decides estudiar, decides entrenar, decides ser disciplinado. Pero con el tiempo, si repites esa decisión suficientes veces, deja de ser una elección consciente y se convierte en algo natural. Ya no tienes que convencerte, ya no tienes que luchar internamente, simplemente lo haces y en ese momento
ya no estás actuando como alguien disciplinado, te has convertido en alguien disciplinado. He visto esto claramente en personas que construyen hábitos en Japón. No es que todos los días se sientan motivados o inspirados, es que repiten lo mismo una y otra vez hasta que su comportamiento define quiénes son. Y cuando algo se vuelve parte de tu identidad, ya no depende de tu estado emocional del día. Muchas personas fallan porque intentan cambiar su vida con decisiones aisladas, hacen algo bueno un día y creen que eso ya los define, pero la identidad no se construye en momentos, se construye en patrones. No es lo que haces una vez, es lo que haces constantemente. Recuerdo haber visto a personas que querían cambiar su vida física o profesional. Al principio hacen esfuerzos grandes, intensos, pero esporádicos, y luego se detienen. Y con el tiempo siguen viéndose a sí mismos como alguien que está intentando cambiar, pero no como alguien que ya es diferente. Porque la identidad no cambió, solo hubo intención. En cambio, otras personas hacen algo más simple, pero mucho más poderoso. Repiten, aunque sea poco, aunque no sea perfecto, aunque no sea espectacular, repiten. Y con cada repetición, la percepción de sí mismos empieza a cambiar. Ya no dicen, estoy intentando. Empiezan a decir, yo soy así. Y esto es clave. Tu identidad no sigue tus intenciones, sigue tus acciones repetidas. He visto personas transformarse completamente no por grandes decisiones, sino por pequeñas acciones sostenidas en el tiempo. Levantarse a la misma hora todos los días, cumplir con lo que dijeron que harían, mantener una rutina incluso cuando no es fácil, y sin darse cuenta un día ya no se reconocen como antes, porque se han convertido en alguien distinto. El problema es que muchas personas subestiman el poder de la constancia porque es silenciosa. No tiene emoción, no tiene reconocimiento inmediato, no tiene resultados instantáneos, pero tiene algo mucho más poderoso. Crea identidad estable. Y cuando tu identidad cambia, tus decisiones cambian automáticamente. Ya no necesitas motivación para actuar como la persona que eres. Simplemente actúas de acuerdo a quien te has convertido. Por eso, si quieres cambiar tu vida, no empieces solo con lo que quieres lograr. Empieza con lo que estás dispuesto a repetir. Porque al final no eres lo que haces ocasionalmente, eres lo que haces constantemente. Y esa constancia, con el tiempo, se convierte en quien eres. Muchas personas creen que no rendirse es algo que se siente. Piensan que es un estado emocional, una fuerza interna constante, una motivación que nunca desaparece. Pero la realidad es muy diferente. No rendirse no es un sentimiento estable. Es una decisión que se toma una y otra vez, especialmente en los días en los que no quieres tomarla. He visto esto repetirse en muchas situaciones de la vida real. Personas que comienzan con una convicción fuerte, que dicen, esta vez sí voy a cambiar, esta vez no voy a fallar, pero cuando llega el cansancio, cuando aparecen los problemas, cuando la emoción inicial desaparece, creen que han perdido esa fuerza y confunden la ausencia de emoción con la necesidad de detenerse. Pero el verdadero desafío no ocurre en el inicio, ocurre en la repetición diaria de la decisión. Porque cada día la vida te vuelve a preguntar lo mismo, ¿sigues o te detienes? Y cada día tienes que responder no con emoción, sino con decisión. Recuerdo haber observado en Japón cómo muchas personas mantenían rutinas exigentes durante años. No porque todos los días se sintieran motivados, sino porque habían tomado una decisión inicial que repetían constantemente. Y lo interesante es que no dependían de cómo se sentían ese día para continuar, simplemente lo hacían. Y esto es lo que la mayoría no entiende. Si esperas sentirte fuerte para no rendirte, vas a rendirte muchas veces. Porque la fuerza emocional no es constante. Hay días en los que te sientes invencible y otros en los que todo pesa. Pero la decisión de continuar puede mantenerse incluso cuando la emoción desaparece. He visto personas abandonar no porque no fueran capaces, sino porque esperaban sentirse siempre listos. Y cuando no se sentían así, interpretaban eso como una señal de que debían parar. Pero la vida no funciona así. La vida premia a quienes deciden continuar incluso cuando no se sienten preparados. No rendirse
es como un músculo que se entrena todos los días. Se entrena cuando estás cansado, cuando estás dudando, cuando no ves resultados, cuando nadie te está mirando. Cada vez que eliges continuar en lugar de detenerte, estás reforzando esa decisión. Y lo más importante es esto: no rendirse no significa no sentir dudas, no sentir miedo o no sentir cansancio. Significa que a pesar de todo eso, decides seguir adelante. He visto personas que logran grandes cambios no porque nunca dudaron, sino porque cada día, incluso en los días difíciles, tomaban la misma decisión: continuar un poco más. Y con el tiempo, esa decisión diaria se convierte en una fuerza acumulada que cambia completamente su vida. La diferencia entre rendirse y seguir no suele ser un gran momento dramático, sino una pequeña decisión repetida muchas veces. Un día decides seguir, al siguiente también y al siguiente otra vez. Y sin darte cuenta, has construido una vida que otros pensaron imposible. Porque al final, no rendirse no es algo que sientes, es algo que eliges una y otra vez, hasta que ya no hay marcha atrás. Llegamos al final de este mensaje, pero en realidad esto no es un final, es un punto de decisión. Porque todo lo que hemos hablado hoy no sirve de nada si se queda solo en palabras. La vida no cambia cuando escuchas algo inspirador. La vida cambia cuando decides actuar, incluso cuando la inspiración desaparece. Y ese es el verdadero desafío. Quizás hoy estás en un momento donde sientes cansancio, dudas o incluso frustración. Tal vez has estado esforzándote sin ver resultados claros. Tal vez has pensado en detenerte más de una vez. Pero si estás aquí, escuchando esto, es porque todavía hay una parte de ti que no se ha rendido. Y esa parte es la más importante. No necesitas una nueva vida para empezar de nuevo. No necesitas un momento perfecto. No necesitas sentirte completamente listo. Lo único que necesitas es una decisión simple, repetida cada día. No detenerte. Recuerda esto: la mayoría de las personas no fracasan porque no puedan. Fracasan porque se detienen demasiado pronto. Justo antes del cambio, justo antes del avance, justo antes del resultado. Y por eso hoy este mensaje es claro: no te rindas todavía, porque quizá estás mucho más cerca de lo que imaginas. El dolor que sientes no es una señal de derrota, es una señal de transformación. El silencio no es ausencia de progreso, es construcción invisible. Y la lentitud no es fracaso, es formación profunda. Cada día que eliges continuar, aunque sea un pequeño paso, estás escribiendo una historia diferente. Una historia que no se construye con emoción, sino con constancia. No con motivación, sino con disciplina. No con suerte, sino con decisión. Y un día, cuando mires hacia atrás, vas a entender que todo valió la pena. No solo por lo que lograste, sino por la persona en la que te convertiste en el proceso. Así que hoy, antes de cerrar este momento, quédate con una sola idea, sigue un día más y mañana vuelve a decidirlo otra vez.